Muy buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en una cápsula más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema ¿de dónde viene el peyorativo joto? Antes que nada quiero mencionar que independientemente de lo fuerte del título, no pretendo en ningún caso, en ninguna manera, juzgar a las personas con una preferencia sexual no convencional. Simplemente quiero pues destacar de dónde viene este término peyorativo que usamos descriptivamente o despectivamente para referirnos a este gremio social. Ahora comencemos con nuestra historia. Después del escándalo habido el 20 de noviembre de 1901, en que la policía porfirista hizo una redada en la que estaban 42 hombres travestidos y que de estos 42 individuos se dejó fuera de este asunto a Ignacio de la Torre y Mier, quien también estaba en esa fiesta por ser el yerno del general Porfirio Díaz, ya que estaba casado con su hija mayor, Amada Díaz Quiñones, aparte de ser diputado local por el Estado de México. Nachito de la Torre perdió todo el apoyo de el general Porfirio Díaz políticamente hablando, a grado tal que cuando Ignacio de la Torre salía de México, don Porfirio le solicitaba a los miembros del Servicio Exterior Mexicano, embajadores y cónsules, que vigilaran y cuidaran todo lo que Ignacio de la Torre hacía. ¿Para qué? Para evitar que se metiera en otro escándalo como el baile de los 41, que pusieran en entredicho la fama internacional de México, así como la opinión que se tenía sobre el presidente Porfirio Díaz y su familia a nivel nacional e internacional. Recordemos que Ignacio de la Torre deseaba obtener el apoyo del general Porfirio Díaz para ser él el candidato y posteriormente gobernador del Estado de México. Pero debido a estos escándalos, el gran elector decidió otorgar su apoyo al general José Vicente Villada. Es así que una vez que el general Porfirio Díaz es derrocado y exiliado a París, Francia, Ignacio de la Torre y Mier, junto con su esposa Amada, así como su cuñada Luz y su primo político Félix Díaz, se quedaron en México. Y en cuanto a Nachito de la Torre, este se volvió un férreo opositor del gobierno de Francisco y Madero, a grado tal que durante el inicio y el tiempo que duró la llamada de escena trágica del 9 de febrero hasta el día 22, Ignacio de la Torre se convierte en un participante asiduo y directo de este golpe de Estado. De modo que es Nachito de la Torre quien fleta los vehículos que habrían de llevar al cadalso tanto a Francisco de Madero como a José María Pino Suárez. Tenemos que recordar que Ignacio de la Torre tenía mucho dinero,
ya que era un próspero empresario azucarero en las tierras de Morelos. Particularmente contaba con las haciendas de Tenextepango. Una vez que ya el 22 de febrero, que Francisco I. Madero y José María Pino Suárez son asesinados, cuando Venustiano Carranza asume el poder el 20 de agosto de 1914, una de las primeras cosas que hace es perseguir y castigar a todos los que estuvieron involucrados en los homicidios de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Las tropas constitucionalistas aprenden a Nachito de la Torre y lo encarcelan en la penitenciaría de Lecumberri, lugar a donde su esposa amada iba a visitarlo todos los días. En diciembre de 1914, las tropas convencionalistas comandadas por Francisco Villa y Emiliano Zapata entran a la Ciudad de México. Cuando Ignacio de la Torre se entera de esto, le dice muy contento a su esposa amada. En el momento que Emiliano Zapata entre a la Ciudad de México, yo salgo de Lecumberri. Esto Ignacio de la Torre lo dijo por el tiempo que trabajó el tiempo que Emiliano Zapata trabajó como caballerango a sus órdenes. Hay que destacar que la razón por la que Zapata abandona el empleo de caballerango con Ignacio de la Torre es porque veía que los caballos de Nachito tenían un mejor nivel de vida que los campesinos de Morelos, como el mismo Zapata lo definió. Efectivamente, cuando Zapata entra a la Ciudad de México, lo primero que hace es ir a liberar a Ignacio de la Torre de Lecumberri, quizás por una especie de agradecimiento por el tiempo que trabajó para él. Una vez que lo libera, se lo lleva con él a Cuautla y allí, digamos que Nachito de la Torre queda bajo la custodia de Emiliano Zapata. Sin embargo, mientras está acuartelado y resguardado en Cuautla, Ignacio de la Torre y Mier no pierde el tiempo y se pone a traficar con maíz. Obviamente, cuando Zapata se percata de esto, lo mantiene prisionero y esta vez completamente vigilado y le ordena a sus principales jefes como Genovevo de la U, Gildardo Magaña Cerda y Otilio Montaño que vigilen a Nacho noche y día, que no lo dejen escapar, que no lo dejen salir. Es en este inter donde Ignacio de la Torre y Mier sufre todo tipo de vejaciones por parte de los soldados zapatistas. Pues hay que recordar que la homosexualidad de Ignacio de la Torre era bien conocida por todo el zapatismo. Aquel incidente de los 41 no pasó desapercibido de ninguna manera. Y los soldados zapatistas, se puede decir de manera literal, que abusaron sexualmente de Nacho, dejándole sus partes íntimas, el ano y el recto totalmente dañados. Sin embargo, él no se dio cuenta y pensó que esto era una típica dolencia de hemorroides. Finalmente, como todos sabemos, el general Álvaro Obregón, al mando
de las tropas constitucionalistas, entra a la Ciudad de México, lo cual causa un revuelo enorme y Ignacio de la Torre aprovecha esta confusión generada por la entrada de los zapatistas, de los carrancistas a la Ciudad de México, que logra escabullirse y escapar en tren hacia el puerto de Veracruz, lugar donde renta un barco para emigrar a los Estados Unidos, concretamente a Nueva York. Ahí en Nueva York se interna en el hospital Stern para atenderse la supuesta dolencia de hemorroides. Acto seguido le manda un telegrama a su esposa Amada Díaz para comunicarle dónde está, que se encuentra en el hospital. En ese telegrama lo que le dice es que está bien, que uno de sus sirvientes está con él, que un padecimiento no especifica qué tipo de padecimiento le impide caminar, que espera que ella se reúna con él lo más pronto posible en Nueva York, que será siempre suyo y lo firma. Al recibir este telegrama, Amadita, como cariñosamente le decía a su padre, toma sus pocos ahorros y se embarca en un buque de tercera clase a la ciudad de Nueva York. Una vez en la capital neoyorquina, Amarita llega a la clínica Stern, donde pregunta a los médicos que están atendiendo a Nacho qué tan serio o qué tan grave es el estado de salud de su marido. Eh, los médicos le informan a Amarita que no son hemorroides lo que tiene. El problema de Nacho es que tiene la cavidad rectal y la cavidad anal completamente destrozados, derivado de sus excesos homosexuales, además del abuso del que fue víctima por parte de las tropas zapatistas. Al saber esto, Amada rompe en llanto. El estado de Nacho es prácticamente ya agonizante. Amada llega a Nueva York el 30 de marzo de 1918 e Ignacio de la Torre y Mier fallece irremediablemente el 1 de abril de ese mismo año. Amada Díaz estuvo con él durante, pues ahora sí que su doloroso proceso, durante su larga agonía. Y es ahí cuando él fallece que Amada se ve obligada a regresar completamente sola a la Ciudad de México. Pues hay que recordar que ellos no tuvieron hijos porque jamás tuvieron intimidad carnal debido a las preferencias sexuales de Nacho. Y cuando ella llega a la Ciudad de México, se ve obligada a vender los pocos bienes muebles e inmuebles que no les habían confiscado los constitucionalistas una vez que entraron a la Ciudad de México y apresaron a Nacho, para con ese dinero poder sobrevivir el tiempo que le quedara de vida. De hecho, hay una anécdota que cuenta que al morir Nacho y ella quedarse sola y sin bienes, Amadita lanza una plegaria a su madre y le dice: ay mamá, para mí me hubiera quedado mejor el nombre de Dolores, ya que eso es lo único que he tenido, puesto que amada nunca fui. Muy bien amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México, a través de mi Facebook personal, Jesús Vázquez Trujillo, a través de mi correo electrónico jjvt
1984 a través de mi número de WhatsApp y Telegram 477-2477-110. Me pueden leer todos los jueves y los viernes en los diarios digitales Verdades Guanajuato, con sede en Guanajuato Capital, y La Otra Plana, con sede en Torreón, Coahuila. Además de leerme cada quincena en la revista Ellas and Steel Magazine, dependiente del Departamento de Cultura e Historia del gobierno del estado de Guanajuato. Y no se olviden de sintonizarme todos los miércoles de 12 a 12:30 horas a través del programa Mitos y Novedades en la Historia de México, transmitido por la emisora web Radio Líder San Luis. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Cabe destacar que se me olvidaba mencionar que el adjetivo peyorativo joto viene precisamente de que al momento que aprenden a Ignacio de la Torre y lo encierran en Lecumberri, lo encierran en la celda J, que estaba designada para todas las personas que tenían una tendencia sexual no convencional. De ahí es de donde viene este término peyorativo que tan comúnmente se usa. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.